Yo soy la viudita de Conde Laurel. Me quiero casar y no encuentro con quién. Un joven de Cuba me manda un papel, mandando a decir que me case con él. Un joven de Cuba me manda un papel, mandando a decir que me case con él. Y yo le contesté con tinta y papel que sí me casaba, pero no con él. Y yo le contesté con tinta y papel que sí me casaba, pero no con él. Cásate, mijita, que yo te daré zapatos y medias de color rapé. Cásate, mijita, que yo te daré zapatos y medias de color rapé. Mamá y papá, les vengo a contar que a los 15 días me quiso matar. Ya viste, mijita, yo te lo decía, que no te casaras con el policía. Ya viste, mijita, yo te lo decía, que no te casaras con el policía, que no te casaras con el policía, que no te casaras con el policía.
Buenas noches. Desde Editorial Planeta es un honor reunirnos con ustedes esta noche para celebrar el lanzamiento de una obra que nos llena de orgullo, Saturno Tropical, la nueva apuesta literaria de Jorge Enrique Abello. Esta noche celebramos un nacimiento doble, el de Saturno Tropical y el de Jorge Enrique Abello, escritor. Durante años lo hemos visto habitar personajes frente a las cámaras, pero hoy da un salto distinto, casi cuántico, como los que Feynman inspira en el prólogo del libro, para convertirse en un autor. En esta novela, Jorge nos invita a un universo donde la investigación policial se cruza con ideas de la física cuántica, donde el tiempo, las posibilidades y las historias paralelas abren espacio a personajes que cambian, que evolucionan y que se transforman a medida que la trama avanza. Esa misma transformación dialoga con el propio Jorge Enrique, un creador que decide explorar otra voz, otro lenguaje y otra forma de contar. Esta noche, acompañados por los 80 músicos de la orquesta, por la voz luminosa de Eda Boza y guiados por Alonso Sánchez Baute, recibimos a un autor que se atreve a cruzar de un mundo creativo a otro, con la misma valentía y curiosidad que palpita en su novela. Démosle la bienvenida al Jorge que renace en estas páginas. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Es una emoción muy grande ver tantas caras queridas, conocidas, después de este momento tan fuerte que se preguntarán por qué existió, ¿verdad, Alonso? Gracias por estar acá conmigo también. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Jorge, por invitarme a presentar esta novela que, sin lugar a dudas, y lo digo con toda honestidad, creo que va a moverse muchísimo y que va a generar mucho comentario en los próximos años en el país. Es una novela realmente sorprendente. Pero antes de seguir, la verdad quisiera que nos contaras un poquito, porque comenzamos con Mahler, con que el mismo Federico Díaz Granados al principio me estaba contando que era inusual la primera vez que su biblioteca era invadida por tantos músicos, y adicionalmente de esta manera tan sublime, ¿no?, tan hermosa. Aunque, perdón, debí comenzar mencionando el trabajo de ahí, que sin lugar a dudas, que nunca lo había escuchado cantar, y su voz tan hermosa, la que tiene, lástima que se nos haya ido tan pronto. Pero, ya que estamos acá con la orquesta, entiendo que este tercer movimiento de la segunda sinfonía de Mahler, por acá incluso subrayado, muy atrevido yo, pero como cuando vi en la invitación que iba a comenzar con esto, pues inmediatamente corrí a señalar como para que contaras un poquito esto, de por qué un sermón de San Antonio de Padua a los peces termina iniciando esta noche tan especial para ti. Y aquí señalé para ver si nos puede leer ese sermón. Claro que sí, gracias, Alonso. Bueno, primero que todo quiero que sepan que esta novela fue construida a través de muchos siglos, tiene muchas líneas melódicas, por decirlo de alguna manera. Una de ellas es la música, porque mi vida ha sido impregnada siempre por música. Oigo desde muy pequeño a Gustav Mahler, el cual siempre lo he querido tanto, lo llevo tanto en el corazón. Y era muy importante para mí poder hacerle entender al público que, digamos, siglos atrás el hombre no tenía bandas sonoras, pues tenía himnos, tenía los cantos en las iglesias, tenía todo lo relacionado con los cantos que cantaban las historias, las baladas, pero una banda sonora como la que tenemos ahora para estructurar nuestra vida pues no existía. Y esta novela tiene su propia banda sonora, de la cual
Justin Mahler es bastante protagonista, por decirlo de alguna manera, en esta novela, pero además tiene mucho del Caribe que está relacionado con la historia. Entonces nos pareció absolutamente hermoso y poderoso tener una voz como la de Aida, con una canción tan propicia, porque esta novela también habla del amor de los policías. Tener a Aida cantando con esa voz maravillosa, combinada con las notas de Mahler, el Caribe con un tipo como Justin Mahler, que como es descrito por su asistente en la ópera de Viena, era como un buitre que aparecía en una esquina. Entonces, Bruno Walter. Y eso me causa mucha impresión, y por eso pude mezclar las dos cosas. Y este segundo movimiento es muy importante, este tercer movimiento, la segunda parte es muy importante, porque Mahler toma una historia, un poema alemán, que habla sobre lo que sucedió con San Antonio en Padua, cuando le cerraron todas las puertas para su sermón y se iba a hacer los peces. Y esto habla un poquito de la diferencia de lo que somos, de la memoria que no tenemos, y de los errores en la violencia que repetimos en los pequeños detalles de la vida. Si me permiten, se los voy a leer, es muy cortico, se los prometo. Dice así: San Antonio va a predicar y encuentra la iglesia vacía, y hacia el río se echa a andar a darle sermón a los peces. Ellos con sus colas chapotean, refuljan bajo el sol, bajo la luz del sol. Las carpas llenas de huevas aquí se han congregado y abren bien la boca como fieles aplicados. Nunca antes un sermón tanto a las carpas había gustado. Los rusos de boca picuda, listos siempre para la esgrima, veloces nadaron hasta aquí para escuchar al sabio. También los soñadores, los que siempre ayunan, los bacalaos alados, digo, aparecen para la predicación. Las buenas anguilas y los estudiones de elegante posición se buscan acomodo para escuchar el sermón. Y los cangrejos y las tortugas, siempre lentos mensajeros, para escuchar a esa boca se sienten del fondo ligeros. Peces gordos y pececitos, groseros y elegantes, levantan la cabeza como seres racionales. Por deseo de Dios atienden al sermón, y el sermón termina, y cada cual a su casa. Los lucios siguen siendo ladrones, orgullosas siguen siendo las anguilas. Mucho ha gustado el sermón, pero todos siguen siendo iguales. Los cangrejos van hacia atrás, los bacalaos salados engordan, las carpas todo lo devoran, y todos se olvidan del sermón. El sermón gustado, pero todos siguen como antes. Gracias, Jorge. Tenía planeado iniciar de otra manera, pero ahorita que hablaste de la banda sonora, me llama la atención porque la banda sonora es otro de los protagonistas de la novela. Ahorita vamos a hablar de la novela, pero es que hay cositas que me llaman la atención, porque si comenzamos a hablar de la novela se nos olvidan los otros protagonistas, y esta banda sonora es realmente muy importante y muy valiosa a lo largo de toda la historia. Este es un país muy musical, y además esta novela está escenificada en una de las ciudades más musicales del país, que es Barranquilla. Mahler aparece ya en la página 88, pero en la página 5, en la página 6, creo, por ahí, aparece la primera género musical que aparece en el libro, que es la trompeta, que es Cartagena. Y a partir de ahí hasta las 3 últimas páginas, lo último que recuerdo haber escuchado al leer este libro. Pero hay toda una cantidad de géneros musicales que atraviesan la novela, y cada uno tiene es la banda sonora de un personaje en particular. O sea, cada
uno escucha algo en particular, y eso me parece muy atractivo, me parece que define muy claramente a esos personajes que construiste ahí. Entonces, no quisiera como quedarnos en que la banda sonora es mala, porque la banda sonora de la novela es muchísimo más amplia. Sí, pues, Pues, lo que pasa es que había algo que yo quería lograr, y era que la novela pudiera tener un presente cercano para todos nosotros, es decir, tuviera una identificación, porque al mundo fantástico al que va a entrar el espectador, el lector, pues hay que darle un punto de realidad, un mundo de lo ordinario. Lo ordinario sucede en las noticias, ¿no? Porque hay muchas noticias que van pasando a través del presente, a través de las líneas que voy escribiendo, pero también hay la noticia de la radio, de la televisión, de los medios masivos, todo lo que va sucediendo alrededor de las personas que se van acercando precisamente a encontrar o a tratar de buscar lo que sucedió con Alicia Gould. Y ahí es donde el asunto pues se pone más fuerte y más poderoso, porque empiezan a sonar las canciones que están de moda, empiezan a sonar las canciones que significan algo para algún personaje, como lo es para Fuenmayor de Lillo. Empieza a sonar la champeta que se burla de la nena Curie, exacto. Empieza a sonar la salsa, y es la salsa del Joey Arroyo, que precisamente está hablando un poco de esa división de clases que hay en nuestra costa caribe, en todo el país, y eso es lo que le da como ese universo de lo posible, de lo ordinario, como diría Joseph Campbell, y luego pasa para pasar al mundo de lo fantástico, pero tenía que darle un punto de realidad a través de eso. Ok, y el otro gran protagonista, antes de entrar a hablar de Alicia Gould, acabas de mencionarla, y de la nena Curie, que es su gran amiga del alma, que la traiciona de una manera horrenda. Esta es una novela que es muy fácil hacer spoiler, así que voy a tratar de cuidarme de no hacerlo. La otra gran protagonista de la novela es precisamente el Caribe, el Caribe, particularmente Barranquilla, porque no solo se escenifica en Barranquilla, sino que la ciudad aparece, pero casi que en una página de por medio. Siempre está mencionada sus ciudades, su geografía, sus edificios con nombre propio, sus sitios de encuentro, el de Parisien, la librería de los dos gatos. Todo eso va apareciendo poco a poco en la novela, pero sobre todo, y aquí espero que eso no se te convierta en un conflicto en la ciudad de tu familia política, pero también está dibujada ese carácter de Barranquilla, ese carácter superfluo de la ciudad, esa nena Curie que anda todo el tiempo con su Louis Vuitton de 12 millones de pesos en una Toyota, una cruiser. Exactamente, como que toda esa descripción de esa Barranquilla que bien conoces, y como te digo, pues que seguramente va a dar mucho de qué hablar en Barranquilla. Cuéntanos un poquito por qué decidiste no solo meterte en Barranquilla, sino adicionalmente que la voz protagonista no sea de un barranquillero, sino de una cachaca. Algo que eso creo que te lo van a perdonar menos. De dos cachacos, porque la segunda parte la relata Félix Fuenmayor, que no tiene nada que ver con el José Félix Fuenmayor, escritor costeño, sino que son aunque aparece, exactamente. Pues mira, lo que pasa es que yo conocí Barranquilla de los ojos, o a través de los ojos de mi esposa, de Bel, y durante 12 o 13 años la he trasegado, y la he caminado, y la he mirado, y he observado, y yo quería que el espectador sintiera lo que yo he visto como cachaco.
¿verdad? Lo que he visto como foráneo de esa ciudad, como un extranjero. Y lo que yo veo, pues, como cualquier ciudad de la cual uno, pues, no es ciudadano, pues es muy distinto a los que ven aquellos que habitan esa ciudad. Y lo que a mí me llama muchísimo la atención, los sonidos de la costa, las voces de la costa. Me llama la atención además porque tienen mezclas de muchos países, ¿no? Hay franceses, hay ingleses, hay italianos, árabes, turcos, judíos de todas partes. Es una mixtura que en los años 50, pues, si tú te parabas en una esquina, oías hablar todos los idiomas en Barranquilla, y hoy en día se ha asimilado y hay como no sé, como una forma muy especial, un castellano muy especial. Y además siento que por ahí entró toda la cultura de nuestro país, todo lo que somos entró por Puerto Colombia, que además tiene un nombre absolutamente poético, es decir, casi puesto como un lugar común, perdón por lugares comunes, mi querida Carla, pero entró como un lugar común, parece como si fuera inventado, es decir, como si necesito un nombre para poder contar que es Colombia, pongámosle Puerto Colombia, pero es perfecto. En Puerto Colombia entraron los pianos, las arañas del Colón, entraron todas las diásporas, entraron la tecnología, entró el empleo, entró los jabones, los perfumes, entró el arte, entró todo por ahí. Y eso es lo que yo quería mostrar al espectador, porque va a ser muy importante lo que termina entrando también a Puerto Colombia dentro de la novela. Y yo quería mostrarle al espectador a través de mis ojos que, pues, como son de Cachaco, como es lo que soy, son sorprendidos. Son sorprendidos de una ciudad que no es la mía. Okay. Antes de Puerto Colombia, mucho de eso probablemente fue por Sabanilla, el puerto inicial que había ahí, que después se mudó a Puerto Colombia. Bueno, ahora sí comencemos por donde yo inicialmente había pensado. Y esta es una novela de muchísimos giros, y es lo que más me gusta a mí, que creo que tiene una influencia televisiva. Sí. Como está planteado, se me ocurre, porque cada página tú estás cambiando, o sea, hay unos giros muy fuertes, como que sorprenden mucho todo eso. Pero el primer giro que quisiera que nos contaras un poquito, porque estoy seguro que aquí hay muchísima gente que se está preguntando en este momento, ¿cómo fue así que don Armando de un momento a otro terminó escritor? O sea, ¿en qué momento este actor terminó detrás de un computador escribiendo una novela? Bueno, si les contara que yo soy actor por casualidad. Mira, yo cuando tenía 7 años pedí de niño Dios una máquina de escribir, no sé la razón, escribía muy mal. Tenía la edad de mi chiquito que nació en Puerto Colombia, que está ahí sentado. ¡Gordo! Y pedí una máquina de escribir como loco, no sé por qué. Me la dieron igual. La usé durante pocas ocasiones. Pero justo en este escenario donde estamos hoy, tú y yo, cuando estuve en un teatro, en una biblioteca, me tocó tener maestros como Jorge Emilio Salazar, como Patricia Maldonado, perdón, Patricia Maldonado, Betty Marshall, la esposa de Kepa, Adelaida Nieto, Lamita Agustín, grandes actores y actrices que realmente, pues, me enseñaron a jugar sin querer, y siempre me debatí entre eso y la literatura, porque resulta que yo tenía una dislexia enorme, y esa dislexia hacía que estuviera siempre en último lugar, ¿no? Las matemáticas, las ciencias, todo, la amarraba, tenía ortografías, matemáticas, todo, pero sí había aprendido a leer, mal, pero había aprendido a leer. Y me gustaba leer muchas aventuras, muchas cosas, leía mucho Gabriel Munchausen, leía mucho Julio Verne,
porque me sacaba de la idea de saber que era el último del salón. Esa frustración, nada más, siempre he sido competitivo, no me gustaba ser el último del salón, lo odié toda mi vida. Y ahí fuimos trazando uno que otro el camino para terminar haciendo las dos cosas. Lo que pasa es que todo el mundo me conoce por lo que he hecho en televisión, porque lo que he escrito lo he votado casi todo. Había un señor que está ahí sentado, que durante 15 años me dijo: te espero, te estoy esperando con tu próxima novela. ¿Cuándo escribes? Bueno, es que me impresionaba todos los años. A ese señor le digo que estemos acá. Porque no solo es uno de los grandes descubridores de escritores de este país, sino un editor maravilloso que siempre me impulsó, me impresionó para poder lograrlo, pero siempre sentía que me faltaba el centavo para el peso, la estructura. La estructura es tan difícil, y fíjate que la estructura la aprendí entre la comparación de lo que hacía con los libretos que me tocaba estudiar y la literatura que me gustaba leer, y por eso también tiene ese carácter, ¿no? Ese carácter. Y bueno, hasta que le cumplió al señor Iriarte su pedido, y estamos acá, y tuve un acto de valentía gracias a la gente de Planeta que creyeron en mí y dijeron: bueno, de pronto el actor puede escribir. Y aquí estoy. Saturno Tropical es una novela que trata, porque inicia contando la historia de una mujer que se llama Alicia Well. El nombre lo conocemos bastante. Lo primero que sabemos de ella es que en una casa en Barranquilla aparece un cuerpo completamente calcinado. El 90% del cuerpo está calcinado. La manera como lo cuenta es tremenda, además. Sin embargo, esta mujer está viva, y corren con ella a la clínica de Puerto Colombia, donde la entuban y comienzan al mismo tiempo en que tratan de revivirla, tratan de entender qué diablos fue lo que le pasó a esa mujer, cómo fue que llegó a ese estado, y comienzan a aparecer poco a poco las posibilidades de que la mujer que detrás de todo eso hay un intento de asesinato. Esto lo cuento porque es una novela policial, es una novela de muchísimo suspenso, que poco a poco va abriéndose a otros escenarios, a la literatura fantástica particularmente. Detrás en la contratapa habla de realismo mágico. La verdad es que lo único que me quedó de realismo mágico fue una imagen, creo que es Patricia, no estoy seguro en este momento, en la que llora lágrimas de colores, pero el resto lo que hay es una tremenda novela fantástica, en la que, como dije hace un rato, poco a poco va generando unos nuevos giros que no dejan de sorprender. Cuéntanos un poquito, repito, con lo complicado que es no contar más de lo que se debería, porque la idea es abrirle el apetito a los lectores y no contarles todo. ¿Cómo comenzó esa historia? ¿De dónde salió esa historia? ¿Quién es Alicia Well? ¿Y quién es la familia Well, por Dios? Alicia Well es un compendio de muchas de las mujeres hermosas que he conocido durante toda mi vida. Por mi trabajo me ha tocado conocer muchas mujeres muy hermosas, y con el tiempo me he dado cuenta del costo de la belleza y lo que hay que pagar por ese costo, lo que tienen que pagar las mujeres por ese costo, no solo por ser mujeres, que tienen que pagar un costo, sino por el costo de además ser bellas. Y siempre me pareció muy duro, porque nosotros los hombres, digamos, no nos pasa eso. Sin embargo, después me di cuenta que
la virtud es un costo con el que los seres humanos también tienen que vivir cuando la poseen. Y eso me empezó a llamar muchísimo la atención, porque empecé a ver cómo los demás miran la virtud con odio en general. No, como San Antonio le cierra todas las puertas en Padua para decir sus palabras, orar. Me llamó profundamente la atención cómo nosotros como seres humanos, y como lo dice Oscar Wilde, matamos lo que más amamos, lo destruimos. Si ustedes leen los 3 libros sobre la fealdad, la belleza y las listas de Umberto Eco, se darán cuenta que están basados en un concepto, y es que el hombre, cuando desea lo bello, lo mata. Es decir, si voy caminando por un hermoso jardín y veo una flor maravillosa, la arranco porque la quiero poseer, pero al poseerla, al arrancarla, empiezo a quitar la vida, la mato, pero aún así la quiero para mí. Y con el tiempo me di cuenta que eso también sucede en las familias. Hay uno de los libros que más ha marcado mi vida, que es el Ana Karenina de Lev Tolstoy, que tiene una frase que comienza, que es tan célebre como la de Cien años de soledad, cuando abre García Márquez, esa novela maravillosa, y es: todas las familias alegres se parecen y todas las familias tristes son diferentes, cada una a su manera. Pero las familias, cuando son tristes, cada una a su manera, como dice Walt, tienen un común denominador, y es que se canibalizan. Y yo quería contar esa historia de cómo una hermosa niña, o quizás la mujer más hermosa del mundo, como está escrita en la historia, la novela, es canibalizada con los pequeños detalles cotidianos de su familia y los grandes detalles de esa familia. Y su único pecado es que es virtuosa, posee la virtud. Y de ahí que esto se llama Saturno, es por eso, ¿no? Parece que Saturno devora a sus hijos. Y esa es la pulsión más fuerte, ¿no? Esa búsqueda de por qué, como la balada de la cárcel de Luis, se queda Oscar Wilde, por qué matamos lo que más amamos. El tema de la belleza y el tema de la envidia que acabas de mencionar, y que cruzan, aunque aparecen realmente muy fuerte al final, cuando comienza toda esa reflexión alrededor de lo que acabas de decir. A investigar este asesinato es imposible, porque no existe un asesinato, ni lo voy a decir por supuesto, pero llega una agente de policía cachaca, se llama Patricia, que me dio el apellido de Patricia. Bueno, se siente el olvido en mi caso. Patricia adicionalmente convoca a su maestro, que esa fue el mayor. Sí, un criminólogo que es semiólogo y lingüista también, y enseña criminología en las universidades militares. Eso. Un tipo muy culto en todo caso, demasiado, de pronto, pero lo lleva y conforma el equipo con un personaje de Daza que anda dando vueltas por ahí, y con otros que van apareciendo y que comienzan a investigar. Él precisamente fue mayor, este criminólogo, el que en algún momento echa cabeza de Mahler y termina metiendo a Mahler en la historia. Correcto, con Jorge Cristo Martínez, que hoy está muerto de la gripe y no pudo venir, porque además los personajes todos existen. De hecho, por ahí veo algunos. Pues de hecho, además están con nombre propio. Algunos. Están con nombre propio los posibles por mencionar, ¿no? Porque nosotros los que... Sí, hay otros que van apareciendo y que uno puede imaginar, pero tampoco importa eso, porque de eso no va propiamente la literatura. Pero sí quería como que nos contaras un poquito de esos personajes
protagónicos, porque son realmente ellos los que definen la novela. ¿Cómo fueron apareciendo eso? Bueno, ya nos contaste que necesitabas esta voz de Patricia, como la voz de un bogotano que tú eres, pero ¿cómo fueron apareciendo, cómo van entrando ellos poco a poco? Fíjate que yo necesitaba dos fuerzas acá, importantes para descubrir qué fue lo que sucedió, cuál es el clima. Y esas dos fuerzas pues, ya han sido definidas en la literatura muchas veces, ¿no? Tenemos el ejemplo de Sherlock Holmes y Watson. Tenemos el ejemplo de William de Baskerville y Axel de Melk. Tenemos, Sam Speed siempre tiene un asistente, ¿verdad? En fin, siempre tenemos una dupla porque necesitan debatir la realidad. Y aquí yo necesitaba esa dupla, lo que pasa es que mi dupla no va a debatir la realidad, sino la irrealidad. Entonces necesitaba una dupla que además se complementara, es decir, que uno fuera el pensamiento y otro fuera la acción, que uno intelectualizara la realidad y otro la llevara. Y me pareció bellísimo que la mujer protagonista fuera la que llevara la acción, fuera la que portara 9 milímetros, la que fuera para adelante, la que fuera capaz de enfrentar el mundo por sí sola, sin necesidad de actos de caballerosidad ni de caballería con ella, sino que tuviera el arrojo y la valentía para salir adelante en cualquier situación peligrosa. Y quería que él fuera un tipo que nunca había estado en nadie, sino un tipo que lo había pensado todo, pero no sabía cómo existía ese todo, porque no era capaz de vivirlo, no era capaz de... Es un tipo que nunca ha salido de su estudio y se imagina cómo es el mundo. De hecho, el mamá gallo con Emmanuel Kant, no queda lo mismo. No, los alumnos piensan que dicen Emmanuel por mamá gallo, porque el tipo nunca ha salido de su estudio. Entonces, llevarnos a descubrir una realidad como la costa de un crimen tan terrorífico como ese, me parecía delicioso. Y los basé en un diálogo que para mí es supremamente importante y que también habla de la familia, que es el diálogo que comienza el general Arjuna y Krishna, que son las dos fuerzas hinduistas más poderosas para construir la religión. Hinduista y de ahí casi todas las religiones, que es la fuerza de la razón y la fuerza de la acción, que se tiene que montar en una batalla terrorífica el otro día del general Arjuna contra sus hermanos. Y esos dos son los que están debatiendo todo el tiempo algo que para mí, y desde muy pequeño, es fundamental, y es lo que no existe. Estaba pensando en varias preguntas, pero me viene primero a la cabeza el tema del arte. Porque este es un crimen que se va descubriendo, que se va investigando, que se va hocicando, sobre el cual se va hocicando a partir de etapas que uno no esperaría. Por eso dije que me parecía muy culto el señor fue mayor, ¿no? Y hay un momento, porque además todo esto está atravesado por brujas o ángeles o como quieras llamarlos, que van descubriendo también todo lo que hay detrás. Pero no solamente de la música de Mahler, sino aparecen 6 cuadros importantes antes del gran cuadro importante. Digo importante porque para la novela lo es, tanto es así que hay una réplica en la contraportada de esa obra que ahorita más tarde mencionamos. Pero se van descubriendo a través del arte. Pues quizás lo que llama la atención en un país como el nuestro y en Barranquilla, que de repente hay un homicidio y uno se le ocurre pensar, no, hay que meterse por acá. No, nadie lo hubiera sacado por ahí. Nadie lo hubiera sacado en un pentagrama, primero que todo, y ya dije algo, y nadie lo hubiera sacado además a través de 6 obras importantes. Sí. Hay un camino que ha estado tomando la epistemología
moderna que a mí me interesa. Seguramente algunos doctores no, pero a mí sí. Y es la posibilidad que lo que todo el mundo llama paranormal sea entendido como lo normal. Y que no vaya, y que no solo sea descrito por la ciencia o por la religión, sino que tenga una manera distinta de observarlo. Si ustedes se dan cuenta, la neurociencia nos muestra cómo nuestros ojos son pequeños periscopios que ni siquiera pueden leer las ondas que componen la luz, sino apenas ven colores, ¿sí? Y mandan esas señales eléctricas al cerebro que está encerrado en el cráneo, absolutamente oscuras, sin poder realmente relacionarse sino a través de los sentidos con lo que lo rodea. Y esa percepción en común se vuelve lo que llamamos la realidad, pero vemos muy poquito, vemos muy chiquito, y eso chiquito lo hemos llamado verdad. Y resulta que ante un crimen como este, que tiene unas implicaciones que se salen de la realidad, era muy importante que llegara alguien y lo mostrara desde otro lugar. Y yo siento que el arte es la última forma que tiene un ser humano para llorar o rabiar o reír de su vida. Ese es el único momento en que nos podemos acercar al abismo y sentir lo que somos realmente, ¿no? Porque no lo podemos expresar en esta realidad tan cortica, tan chiquita que tenemos para existir. Entonces, tenía que llegar a alguien y decir, esto tiene otro camino y lo voy a andar. Y ese es un loco como fue mayor que nunca ha salido de su estudio ni de las aulas de clases y se enfrenta a algo donde nadie le va a creer, ¿no? Salvo Patricia. Una pregunta cortica, ¿cuánto demoraste tú escribiendo el libro? ¿Cuánto demoré? Empezarlo 10 años y en escribirlo 5 meses, 6 meses, 6 meses. Ok, lo pregunto porque a lo largo del libro, de la lectura, perdón, siempre me estaba cuestionando cómo habrá sido para ti entregar eso. Porque es que se nota desde el principio que eso es un juego bárbaro, o sea, es un peladito con un juego que le acabas de entregar y comienza a moldearlo y a inventarse y a salir. Hay unas partes que son realmente delirantes. ¿Este man qué le pasó? Y hay otras partes, hay unas escenas de terror como de Stephen King, o sea, hay unas cosas como que hay mucha imaginación, hay mucha locura en términos caribes, digamos, y como que tuviste que haber quedado en el aire cuando me lo imagino yo, ¿no? Porque tuviste que haberte divertido demasiado escribiendo eso. Me divertí profundamente. Tiene que saber, yo soy el menor de 5 hermanos. Mi hermano mayor está por ahí, Alberto, y él sabe que pues yo nací después de 10 años del último, así que me tocó aprender a jugar solo y me divierto profundamente jugando solo y toda la vida lo he hecho, y actuar es una forma de jugar. Ay, no solo, pero sí una intimidad profunda. Entonces yo me sentí fue armar un rompecabezas que llevaba uniendo hace 10 años, muy divertido con la complicidad de Alejandra y con la complicidad de Pedro. Tenemos que ahí está, que lo quiero muchísimo, que gracias a su forma, él entendió que estaba hablando con un niño. Entonces dijo, este niño lo voy a llevar como un niño, y me llevó tal cual y me permitió jugar. Y al jugar, pues obviamente los niños somos delirantes, los niños somos absurdos, los niños tenemos una imaginación sin límites. Y hay una cosa
Pedro lo supo ver, y Alejandro también, y Mariana, y todos estuvieron conmigo en este camino tan loco, y por eso, la señorita La Verde también. Claro que sí, que me permitieron ser ese niño que nunca he querido dejar de ser. Pero créeme, es algo que se siente desde el principio. Uno siente como que este man se la está sudando todo cuando lo está ahí, como dijiste hace un rato. Hay una novela que comenzó hace 10 años y ahí es donde, y a partir de ahí es donde aparece todo esto que estamos hablando de la música, del arte, de todo esto que ha sido información de Jorge Enrique Abello, no de los narradores, o sea, del escritor, no de Patricia, no del Fuenmayor, no de nada de Te esto. voy a dar un detalle. Hoy precisamente en la Cinemateca Distrital se está estrenando, están lanzando una serie de Mario Mendoza que se llama Estado de Fuga, de la cual yo participo. Yo debería estar allá, pero el destino no me permitió estar allá. Ahora estoy acá con ustedes, gracias a Dios también. Y esa serie la escribió una libretista muy brillante de este país, que es Ana Parra. Y con Ana hace años atrás teníamos la idea de contar la historia de esta niña Ponce que le llenaron de ácido el cuerpo, y trabajamos un par de años con ella para tratar de lograrlo, pero al final nos dijeron que era una forma que podía ser una forma de que otros locos hicieran eso, no hacer por lo que sucedió, y paramos el proyecto. Yo dije, pero tenemos que buscar otra posibilidad para contar esta historia, ¿no? Porque es que es como pasas en 3 segundos de tener 30 años, 25 años, de tener 80. Es un viaje en el tiempo. Y Ana me dijo, no, me interesaba esa historia. Yo me quedé solito. Yo decía, pero Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer sin nada? Yo que solo actúo, Dios mío. A ver, aquí está. Pero sin embargo, ahora que hablas de esa serie, me quedé pensando que lo que menos aparece en el libro, a pesar de que es un libro tremendamente audiovisual, que lo veo rapidito, en el cine sobre todo, pero lo que menos vi ahí fue televisión. O sea, no aparece... No es más cinematográfico. Sí, no, pero digo, es más audiovisual, me refiero, ¿no? Sí, pero sí, siendo tú un hombre de la televisión sobre todo, no aparece eso muy claramente, como aparece el arte, como aparece la música. La televisión está en los books. Nosotros aprendimos a hacer televisión a través de los comerciales, cuando empezamos a hacer televisión. Entonces nos tocaba siempre dejar un hook antes de comerciales, volver de comerciales, dejar otro hook, dejar un clímax en la mitad, volver a los comerciales más largos, ir allá, y así lo fuimos construyendo. Mi reto era que semanalmente Pedro no se aburriera y mensualmente Alejandra no dejara de leer. Ese era mi gran reto, y era muy difícil porque solo tenía 2 espectadores y tenía que lograr sí o sí que no se aburriera. Y ahí yo Siempre muy interesado. sí. Es más Fernando Gaitán. Sí, ese era el reto, ¿no? Nosotros en televisión tenemos que tener al público todo el tiempo atrapado, todo el tiempo. Pero es tan difícil que la gente lea más de 20 palabras de Instagram. Entonces, pues nada, me vi la necesidad de atacar con toda cada página para que no se me fuera. Y lo que sí aparece, mencioné el arte, mencioné la música y por supuesto la literatura. Ya hablaste de Dostoyevsky, pero todavía creo que puedo hablar de esto sin entrar a spoiler. Y pues es que el nombre de Alicia no es gratuito, por supuesto, y lo que
al final sucede, que no voy a decir cómo, es una metamorfosis, es muy kafkiano también todo esto, ¿no? Fíjate la casualidad, y en esto mi querido amigo Patrick Dermos, que esté sentado, que agradezco que haya venido, me va a ayudar. Hace poco me encontré un trailer de una película de Godard, que Godard describe como el encuentro entre Alicia y Kafka. Y bueno, no soy el único bobo que lo ha pensado. Sí, no sé si te acuerdas, toda esa peli de Godard. Son tres personajes, dos mujeres y un muchacho. Pero sí, es algo que viene, yo creo que desde hace mucho tiempo, ¿no? Esa posibilidad de juntar a Lewis Carroll y a Kafka. Creo que están muy cercanos y creo que los dos tenían problemas. Yo el Triángulo lo hice con Oscar Wilde, ¿no? Con El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Bueno, no quiero ampliar más porque quiero dejar espacio por si alguien tiene alguna pregunta, aunque creo, antes de terminar, que me parece, hice un anuncio, digámoslo así, de esta obra que está acá atrás, y es otro de los algo de las cosas que era absolutamente delirante, que al principio aparece mencionada la balsa de la medusa y al final vuelve a aparecer, pero ya uno dice, este man sí se la fumó todita por completo, ¿no? Porque comienza a aparecer una historia más contemporánea que no es propiamente agradable, no, y que está sumada con este cuadro que es tan importante, que realmente nos venimos a enterar a partir de este libro, que es pura paja, que está en el Louvre, porque la verdad es que está en Barranquilla. Sí, para mí es una de las obras del arte, ya por supuesto, y antes de dar los agradecimientos, es una de las obras del arte que más me ha impactado, y es la nave de la medusa. Nada más que tiene un nombre absolutamente sugerente, maravilloso, poderoso, ¿no? No sé cómo lo sienten ustedes, pero siempre me ha llamado mucho la atención esa obra. Y esa obra, lo tienen que leer en el libro, habla de por qué somos como somos, por qué los seres humanos somos así, por qué matamos la belleza, por qué matamos lo que más amamos, por qué destruimos lo mejor de nosotros, y cómo eso sucede de una manera terrible en un país como Colombia. Tú sabes que el pintor de la medusa murió trágicamente años después, ¿no? Se suicidó. Sí, se suicidó. Perdón, ahorita me estaba contando, no vamos a entrar en detalle, pero me estaba contando algo allá cuando estábamos parados allá arriba, y de repente lo pedí, ¿sabes qué? Yo lo leí en tu libro, porque está raro, se me olvida. Creo que los libros son procesos tan catárticos que después cuando uno los deja como si no hubiera sido parte de uno, tan raro, un poquito como los hijos, no sé. En fin, quiero mandar un saludo muy especial al queridísimo Mario Mendoza y a Rodrigo Guerrero, que están en este momento en la Cinemateca de Ana Parra presentando una historia espectacular que saldrá el 4 de diciembre en Netflix, y que habla también de nosotros, Estado de Fuga, sobre lo que pasó, otra versión de lo que pasó en la masacre de Boceto en los años 80. Quiero darle las gracias a Planeta, a la bella Alejandra, a Mariana, a Diego, por supuesto a mi editor Pedro, a toda la gente gráfica, a Hugo, que se esperaron por ayudarme a sacar esto adelante. Quiero mandar un saludo muy especial a mi esposa y a mi hija mayor, que no pudieron acompañarme hoy por diferentes razones, les tocó viajar y no lo lograron. Estoy solo con chiquitos, con medio chiquitos, que la otra ya se durmió. Y quiero agradecer profundamente a la Orquesta Nueva Filarmonía por esa interpretación tan maravillosa de algo que para mí es tan importante porque me ha acompañado toda mi vida, que es Gustav Mahler.
quizás es lo que más he escuchado de siempre y lo que más me hace vibrar la vida. Y por supuesto a Aida Bosa, que tiene la voz caribe más hermosa e impresionante de este mundo, y a un escritor que admiro, quiero profundamente y que algún día espero parecer un poquito a él, que es Alonso Sánchez. Y a todos ustedes por habernos acompañado. Espero que lean el libro, los que no lo han leído, y que se sumerjan en este juego y en esta aventura tal como yo lo hice, con la mirada de un niño. Muchas gracias. Lean el libro, realmente aprovechen y lo compran de una vez porque realmente vale la pena, y en los próximos meses van a oír hablar muchísimo de él. Allá, sí, y hay dos preguntas. Sí, aquí yo te escucho. ¿Qué personaje de qué libro me gustaría llevar a la pantalla para yo protagonizar? Pues me escribía fue mayor porque nunca me lo han ofrecido. Te lo juro. La verdad, parte de esto es poder hacer los personajes que no puedo, no me llegan. Tú sabes que a un actor no le llega todo, le llegan ciertas líneas, ciertas cosas, y fue mayor, me encantaría hacerlo, para que te digo mentiras. Bueno, y si gano el Gerard, ya me he dejado crecer la nariz durante estos años. Espero dentro de poco ya tener lo suficiente como para poder ser luciano. Jorge Enrique, buenas noches. Yo soy Daniel Forero. Bueno, digamos que tú mencionabas dentro de la charla que has tenido la oportunidad de compartir con muchísimas mujeres hermosas. Sí. Si te hicieran, yo te voy a ser muy directo. De todas esas mujeres bellas con las que has trabajado, con las que tienes amistad, etc., ¿con cuál te gustaría, digamos, volver a trabajar en un nuevo proyecto? Y, digamos, ¿quién puede ser esa mujer con la que quisieras trabajar? No solo una ni dos, sino varias veces. Gracias. Pues no he trabajado con ella, me encantaría, pero ya no trabaja en Sofía Loren. Daría lo que fuera. O Claudia Cardinale, que se nos fue. Sí, se nos fue, daría lo que fuera. Yo no recuerdo. La primera vez que entré en un cine era una película de Fellini, y lo único que llegué tarde, y lo primero que me recibió fueron los ojos en primer plano, Claudia Cardinale. Y ya que hablaste de mujeres italianas, y ahorita que estabas hablando de cómo se mata la belleza, acabo de acordarme de esta otra gran actriz y preciosísima, a quien en las películas también siempre terminan matándole la belleza, digamos, ¿no? Sí. Que estoy hablando de Mónica Bellucci. Total. Con Malena y con Irreversible. Sí. Pero bueno, aparte. Somos expertos en matar lo más hermoso. Nos debemos convertir en expertos de cuidar lo pequeño, ¿no? Hola, buenas noches, soy Carlos Torres. Yo me acuerdo de ti mucho, pues porque te la fue de niño, ¿no? Me acuerdo de mi papá me iba viendo en la televisión cuando yo era con mi mamá. Pero hace unos 12 años, con lo que está Fosbo en el Teatro Rafael, tú hablaste de la guía orquestal de la juventud de Brite. Me gustaría un poquito que nos contaras si en tu día a día escuchas música sinfónica. Sí, todo el tiempo, hasta 6 horas al día puedo escuchar música sinfónica. De hecho, hicimos un documental durante la pandemia con la Sinfónica de Colombia, de 42 capítulos, sobre cómo era, Félix participó, sobre cómo era la sinfónica que no puede ser escuchada. Sí, la música sinfónica para mí es supremamente importante, me ha salvado la vida. ¿Qué algún compositor favorito aparte de Mahler? Sí. Brahms, lo que pasa es que Brahms era una excepción para 3 hoyos. Porque Brahms me parece que es un tipo que siempre que va a llegar al momento climático, demasiado racional, y Mahler, lo que es muy preciso y exacto. A mí me gusta lo misterioso, me gusta Stravinsky profundamente.
Sí, tenemos la primavera y es algo que me fascina, además por su estructura. Los impresionistas me fascinan. Beethoven, por supuesto que sí. Dirigido por Jordi Sabal, puede ser una cosa novedosa y maravillosa. Casi gana el Emmy. Wagner, bueno, la tetralogía es algo que es, yo creo que la historia más contada, no solo de la mitología germana, sino de la mitología anglosajona, puede ser, y del mundo. El Señor de los Anillos, que de Tolkien está por ahí mucho, ¿no? Entonces, sí, oigo mucho, me encanta. Obviamente paro a veces, oigo jazz y rock, eso, pero sí es parte de mi vida profunda. Muchas gracias. Y aquí hay la señora del rock también, y creo que ahí terminamos. Mi querido Jorge, pues felicitaciones, de verdad, una obra increíble. Lo que te quería preguntar es, ¿en qué momento llegas a la parte cuántica para mezclarla con la parte policial? Tú sabes que pues, Sí. cuántica tiene. Sí. Pero ese es el momento de la relación. Sí, pero dentro de ti. O sea, ¿qué te llevó a que esos personajes pudieran compaginar con esa parte cuántica? Porque es una novela que me decías policíaca, de esta gente que pasa eso. ¿En qué momento tú conectas dentro de ti para conectar con los personajes? Mira, yo desde los 7 años juego a la máquina del tiempo. Y los 36 años que llevo de carrera, lo único que he hecho es jugar a la máquina del tiempo en una carrera. Es mi obsesión el tiempo. Y hace un par de años atrás, un amigo mío que está por ahí, Mauricio Vélez, entregó un paper que fue publicado por la revista de Astronomía de Astrofísica de la Real Academia Canadiense, donde se hace un planteamiento de la expansión del espacio, el Big Bang y el redshift, el corrimiento rojo, que posteriormente se va a convertir en un nuevo planteamiento sobre la gravedad. Y hablamos muchas noches con Mauricio de eso, muchas noches. Yo por lo general saco los perros, que es el único momento en que el hombre casado puede tener libertad. Y ahí me quedaba mucho tiempo hablando con Mauricio, que estaba en Canadá, ahora está acá, sobre esa teoría. Y esta novela es una respuesta a la teoría de él. Un viaje en el tiempo a través de la multiplicidad de los espejos y la luz. Y lo que denominamos ahí el laberinto del tiempo. Ahí es cuando, mira, lo principal cuando se está haciendo una investigación, ya sea que lo está haciendo un abogado penalista o lo está haciendo un investigador del CTI, cuando ocurre un crimen, el crimen ya ocurrió. Lo único que subyace al crimen es la verdad. Pero la verdad tiene muchos matices. Y siempre el sueño es cómo hago para volver a ese momento donde pasaron las cosas, para saber realmente qué pasó. Bueno, pues bien, la teoría de Mauricio me ayuda para saber, y Feynman que es el que con Wells descubre o crea las ecuaciones para saber cómo se mueven las partículas subatómicas en nuestro universo. Y dije, bueno, y si lo comparamos con la trayectoria, si comparamos la trayectoria de una partícula subatómica con la vida de un hombre, ¿qué pasaría? Es imposible. Pero bueno, aquí lo hicimos posible porque la literatura sirve para eso. Y a través de eso,